de vuelta. Entonces la unidad ahora es 22, contratos reales. Los contratos reales se perfeccionan por la entrega de la cosa. En el derecho romano se conocieron los siguientes tipos de contratos reales: el mutuo, el comodato, la prenda y el depósito. Vamos a ver cada uno de estos contratos reales, pero estaría bueno que esto memoricemos. Contratos reales: mutuo, comodato, prenda y depósito. Porque el profesor va a preguntar esto sí o sí en el examen. El mutuo, el comodato, la prenda o el depósito son contratos consensuales, son pactos, acuerdos, te van a poner. Contratos formales, no, son contratos reales. El mutuo era, te va a poner, contrato contrato convencional, pacto, acuerdo, así te va a poner. Estos son contratos reales. En este tipo de contratos el vínculo obligatorio solo surge, o sea, solo se perfecciona cuando tiene lugar la entrega de la cosa. Esa es la datio rei, cuando dabas la cosa. Ahí recién se perfeccionaba el contrato real. En el mutuo se entrega y transmite la propiedad. En el comodato, la prenda y el depósito se transmite la tenencia. Esto es súper importante saber. ¿Qué era el mutuo? Yo te daba algo a vos sin interés. Y después de un tiempo vos tenías que devolver eso. Ese es el mutuo. Esto era para cosas fungibles. Yo te prestaba, no sé, vacas, trigo, sal. Entonces vos qué hacías, usabas eso y después de un tiempo me devolvías, ¿verdad? Yo te transfiero el derecho de propiedad en el mutuo. En el comodato, acuérdense del router de Tigo. Cuando no tenía interés. Ese, Fenus es cuando tenía. No cuando tenía. Cuando tenía interés se llama Fenus. Y el comodato, que se van a acordar, el router de Tigo. Sí. En la prenda, acuérdense de Casa Rosada. Y el depósito, no es que Casa Rosada se hace dueño de tu televisor cuando dejas ahí como garantía, ¿verdad? No, ellos tienen la tenencia transitoria. Cuando vos pagás la plata te devuelven el televisor. Y el depósito. Se tiene un lapso nomás. Claro, si incumplís, ahí sí. Pero si cumplís, no. Si cumplís, te tiene que ahorrar. Eso siempre va a ser tuyo hasta o salvo que vos incumplas la obligación. Contratos reales. Distintas finalidades de la entrega de la cosa. Claro, por eso hacen todas estas figuras. En todas se da la entrega de la cosa, pero la finalidad para la entrega es distinta en cada caso. El mutuo dice que se entregaba una cosa, se entrega una determinada cantidad de cosas fungibles. ¿Qué es lo fungible? Lo que se puede consumir. Para que se consuman y se devuelvan otro tanto. El mutuo, sí, también podía ser dinero. El comodato. Se entregan las cosas para que se use. No se entrega. El router de Tigo para que use su internet. La prenda para garantizar una obligación previamente contraída. Claro, la prenda que es un derecho real de garantía. Accesorio de garantía. Exacto. Garantiza una obligación principal. Previamente contraída. Exacto. Ahí. Y el depósito para que se guarde y se conserve. Si yo le doy mi Porsche a Paloma para que guarden su depósito, eso es depósito. Ella tiene que guardar mi Porsche, tiene que tener ahí mi camioneta. No puede ella usar, vender, para que ella me guarde. Se perfecciona por la entrega de la cosa. Cuando yo le doy la llave del Porsche, ahí el mutuo, contrato en virtud del cual una persona, que es el mutuante, que es el que da, el acreedor, entrega a otra, que es el mutuario, una determinada cantidad de cosas fungibles, o sea, cosas consumibles, obligándose esta, o sea, el mutuario el que se obliga, a devolver otro tanto del mismo género y calidad. Ese es el mutuo. ¿Cuáles son los caracteres del mutuo? ¿Qué le caracteriza a esta figura de contrato real? Es un contrato unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque solo genera obligaciones para una de las partes. ¿Cómo se llama el contrato en el que solamente hay acuerdo de una de las partes? Cuasi contrato. Acuerdo era cosa.
Obligación No. cuando es unilateral. Sí, sí. Muy bien. Y beneficio es oneroso gratuito. Beneficio. Entonces, el mutuo es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque la obligación es para una de las partes nomás. Una de las partes es la que tiene que devolver lo que se le prestó, lo que se le dio en propiedad. El mutuario debe restituir las cosas de la misma especie, cantidad y calidad. Si yo te presté 10 vacas, si te cedí el derecho de propiedad de 10 vacas, Tengo que devolver me tenés que devolver las 10 vacas. en la misma condición. Claro. No importa si son otras vacas, pero mientras sean 10 vacas. Es de derecho estricto. Al interpretar el contrato, el juez solo debe verificar si se realizó la entrega. Por eso habla de una tradición. Gratuito por naturaleza y oneroso por excepción. Mutuante y mutuario podían estipular intereses, se podía hacer, pero la naturaleza del mutuo era ayudar, era dar. Después se convirtió en oneroso, también había una especie de interés ahí. Bueno. Se transmite al mutuario la propiedad de la suma de dinero o cosas fungibles. Mediante el mutuo yo te puedo prestar dinero o te puedo dar 10 vacas. Bueno. Pero te doy la propiedad de las cosas. Eso es importante que tengas presente. Siguiendo con la figura del mutuo, ahora vamos a hablar del fenus. Es una derivación del mutuo, pero en el ámbito marítimo, el fenus nauticum. Préstamo especial a ser empleado en la explotación del comercio marítimo. Sujeto a reglas más flexibles que la del préstamo común. Consistía en un crédito a riesgo para el acreedor, pues si el barco naufragaba, el mutuario no debía nada. Antes, se van a acordar, antes pues estaban los grandes financistas que justamente le pagaban a estos armadores, ¿verdad? A estos Magister Navi y demás, para que vayan y traigan cosas. Entonces ellos pagaban las expediciones. Obviamente, el que recibía la plata para que haga la expedición tenía que devolver también, ¿verdad? La tasa del Fenus Nauticum quedaba al libre albedrío de las partes, pero Justiniano dispuso un 12% máximo anual. No sé si es relevante el porcentaje, pero había un interés máximo, 12%. Sí. Siempre hablando del mutuo, aparece el Senado Consulto Macedoniano que paseaba con los préstamos. Había un problema con los préstamos. A raíz del caso de un filio familiare de la familia Macedo que, acosado por los acreedores, no pudiendo pagar un préstamo, mató a su padre para heredarlo. El hijo se endeuda y no podía pagar. ¿Qué hizo? Le mató a su papá para cobrar la herencia, para poder pagar el préstamo. Prohibió el mutuo de dinero a personas sujetas a la patria potestad. O sea, cuando vos eras alieni iuris, no podías quitar préstamos, necesitabas la autorización de tu filio familia, del pater. Un filio familia no podía prestar dinero sin consentimiento del pater. Los hijos no podían contraer obligaciones sin la autorización respecta del pater familia. Si lo hacían, el acreedor no podía reclamarlo. Ese acto era anulable. No, creo que era nulo, sí. Porque no había capacidad del sujeto. Creo que era nulo. Enseguida vamos a descubrir. En época antigua, el mutuo era esencialmente gratuito. O sea, podían cobrarse intereses por una estipulación anexa. Pero esencialmente el mutuo es, por naturaleza, un préstamo. Justiniano reguló 4 tipos de interés según la clase social y profesión de las partes. La tasa general era 6% anual. Eso era barato, era casi un crédito hipotecario. Para las personas ilustres, 4% nomás. Para los banqueros y comerciantes, 4%. Y para el Nauticum Fenus, 12%. ¿Saben por qué? Aumentaba. A más riesgo, más interés. ¿Verdad? Si vos le prestabas a un banquero, es muy probable que te devuelva, entonces menos interés.
Pero si le prestaba a un tipo que se vaya en el mar, que probablemente se hunda su barco, No, va a cobrarle más caro. Hay más riesgo de perder toda la plata. ¿Cuáles son los efectos del mutuo? El mutuario tenía obligaciones de restituir las cosas entregadas en igual especie y calidad. Si yo le prestaba a Paloma 300 bolsas de trigo para que Paloma use para su plantatio en su fondo, Paloma usaba las 300 bolsas de trigo, pero me tenía que devolver otras 300 bolsas de trigo. Para reclamar la devolución de lo prestado, el acreedor mutuante contaba con la condictio certae pecuniae. Si se trataba de dinero. O sea, si yo le presté a Paloma 5 millones de guaraníes para que compre para su auto o para su iPhone 14, pero no compra nada con 5 millones. Entonces ella compró ya para su iPhone, pero ella me dijo que me iba a devolver el 30 de junio y no me devolvió. Entonces yo ejercía o ponía la condictio certae pecuniae para que me devuelva lo que yo le presté. Sin interés. Estamos hablando de que me tenía que devolver más lo que yo le presté. Mismo escenario, pero no hablando de dinero. Por la condictio tricaria podía reclamarse la restitución de cosas de género, como trigo, vino, aceite. Si yo le presté a Paloma 100 litros de vino para su cumpleaños y festejó su cumpleaños, chuparon los 100 litros de vino, ¿verdad? Me tiene que devolver otra vez el vino después. Entonces, si no me devolvía, yo ejercía la condictio tricaria para que ella me devuelva el vino que yo le presté. ¿Qué pasaba si la cosa que yo presté se perdía por caso fortuito? ¿Qué era el caso fortuito? lo que ocurre Evento no previsible. algo diferente. La pérdida por caso fortuito de las cosas entregadas no liberaba al mutuario, pues el mutuo recae sobre cosas genéricas. Principios llenos nunca perit, el género nunca perece. O sea, si yo le prestaba 100 litros de vino a Paloma, ella no podía decirme, Suazo, no te devolví el vino porque no hay vino. No, el vino es algo totalmente genérico. Ahora, si era la vaca campeona de la Expo, sí. Pero el mutuo era sobre cosas fungibles, genéricas, no sobre cosas específicas. Ahora vamos a hablar del comodato. Más o menos similar. Contrato en virtud del cual, este es un contrato re también. Se perfecciona con la entrega de la cosa. Es un contrato gratuito. Contrato en virtud del cual una persona que es el comodante, ¿Por qué? exacto, entregaba a otra que es el comodatario una cosa corporal de especie y cuerpo cierto para que la use en forma gratuita. Cuando Tigo te da el router para que use el internet, Tigo no te cobra por el router. El comodatario debía devolver al cumplirse el plazo convenido o al primer requerimiento del comodante. Cuando yo cancelo mi contrato de internet contigo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarle el router a su oficina, tengo que devolverle. ¿Cuáles son los caracteres del comodato? Contrato no traslativo de dominio. Acá no se, en el mutuo, ¿qué se transfería? El derecho de propiedad. En el mutuo, en el comodato solamente se transfiere la tenencia. Habían 3 grados de relación de la cosa respecto al sujeto: propiedad, posesión y tenencia. La tenencia es una mera disponibilidad de hecho. Un tenedor no puede ejercer ninguna acción para reclamar la cosa, porque no tiene ni posesión ni propiedad. Tiene una simple tenencia nomás. Un préstamo nomás. La cosa entregada debía ser especie o cuerpo cierto. No había comodato de cosas fungibles. Para las cosas fungibles estaba el mutuo. El uso debía ser gratuito, o si no, sería arrendamiento. Claro, si yo le doy mi departamento en el Palacio de los Patos, en el J Park, hola, ¿verdad? Alguien para que viva, toma, no va a vivir ahí. Y no le cobro nada. Eso es comodato. Si le cobro es arrendamiento. Entonces, ¿cuál es un elemento natural en el arrendamiento?
el precio del alquiler. ¿Cuál es un elemento natural en el comodato? La gratuidad. Es un contrato de buena fe. Bilateral imperfecto. ¿Por qué bilateral imperfecto? ¿Se acuerdan de esta palabra que yo nunca podía pronunciar? Sinalagmático perfecto. Eso era bilateral. Podía generar obligaciones a cargo del comodante. Si justo en mi departamento del J Park había un candelabro ahí que estaba medio flojo y se cae por tu cabeza, ¿quién se hace cargo de eso? Yo como el propietario de ese departamento. Si el comodatario recibió vasijas para almacenar vino o aceite y estas eran defectuosas, podía exigir indemnización por daño. Por eso es bilateral imperfecto. Porque no habían obligaciones establecidas desde ya, pero podían surgir obligaciones para el comodante si se producía algún daño para el comodatario. Por eso es imperfecto. Cuando nosotros hablamos de unilateralidad o bilateralidad, cuando se generan obligaciones para una o para ambas partes, pero si eventualmente podría haber una obligación de ambas partes, se llama bilateral imperfecto. Bueno, cuando podría emerger, ¿qué cosa? Una responsabilidad porque en este civil. caso solamente a cargo obligación a cargo del comodante. Claro. Si yo te doy un departamento para que vos vivas en mi departamento, gratis te doy, y a vos se te cae el foco por tu cabeza, yo tengo que responder por eso, porque es mi departamento. Comodante. Entonces a eso se refiere cuando es bilateral imperfecto. Podía generar obligaciones. Si es que ocurría algún hecho incierto, ¿cuáles son las acciones que existen o que emergen del comodato? La actio comodati directa, la contraria, la actio doli y la exceptio doli. La actio comodati directa, siempre cuando hablamos de directa a contraria, ¿cómo vamos a identificar cuál es la directa? Es la que ejerce desde el acreedor hacia el deudor, es directa. Cuando es del deudor al acreedor, es contraria. Eso tenemos que identificar. Acreedor al deudor Sí. directo, del deudor al acreedor contrario. Exacto. La actio comodati directa, si el comodante puede ser el acreedor, porque él es el que dio el departamento para que vos vivas. Vos tenés que devolver después. El comodante contra el comodatario para la restitución de la cosa dada en préstamo. Si yo te presté mi departamento en el J Park y vos te fuiste y rompiste todo ahí, ensuciaste todo mi piso, a vos te voy a reclamar por la actio comodati directa. Yo soy el comodante y le reclamo al comodatario. La actio comodati contraria, del comodatario contra el comodante. Este es el caso de que se te haya caído el candelabro por tu cabeza. Vos sos el comodatario, estás viviendo en mi departamento del J Park y se te cayó un candelabro. ¿A quién le vas a reclamar? A mí, al comodante. Del deudor al acreedor. Exacto, mediante la actio comodati contraria El comodatario al comodante. La actio doli a favor del comodatario en caso de que el comodante le ocasione dolosamente algún perjuicio a la cosa prestada. Si el comodante causó un daño doloso, la actio doli. Esto opera transversalmente para todos los casos. Y la exceptio doli del comodatario contra el comodante por una reclamación intempestiva. Esas son acciones. Entonces salimos del comodato, dijimos que es un contrato bilateral imperfecto, es un contrato que se perfecciona por la entrega de la cosa, o sea, un contrato y es un contrato no formal. Importante, ¿sí? Así es. El depósito, otro contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa, es un contrato es un contrato no formal. Contrato en virtud del cual una persona que es el depositante, yo te doy mi Porsche para que vos lo guardes. Entrega a otra, el depositario, una cosa mueble, que es el Porsche, para que la guarde.
obligándose a restituir la misma cosa. La misma cosa, dice. En idénticas condiciones tan pronto como este la reclame. O sea, cuando dejar la custodia de un bien Sí. a otro sujeto, Sí. otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre el mutuo y el depósito? En el mutuo yo te presto algo fungible para que vos lo uses. Te cedo el derecho de propiedad para que vos uses eso. 100 bolsas de trigo, 10 vacas, un caballo, lo que sea. En el depósito yo te doy algo para que me lo guardes, para que lo custodies. Por ejemplo, puede ser un estacionamiento. El estacionamiento. Luego dejas. Claro. O sea, En este caso a título gratuito. Yo no pago nada. en el caso de estacionamiento, Sí. o sea, deja para que te guardes. Deja para que me guarde. Para que te custodie, pero obviamente ahora no pagas. Claro. Su finalidad esencial es la guarda de la cosa. Ulpiano decía, el depósito consiste en confiar la guarda a alguien. El depositario es un mero tenedor. Recuerden, en el único escenario en el cual el otro sujeto adquiere la propiedad de la cosa es en el mutuo. En el comodato, en el depósito, siempre se adquiere la tenencia nomás de la cosa. El depositario es un mero tenedor de la cosa y no puede usarla. Caso contrario, cometía un furtum usus. ¿Qué es el furtum? El hurto, el uso. En el depósito, ¿y de qué otro? Que la tendencia nomás. El comodato, el depósito, la prenda. No, la prenda se ejerce la posesión, Sí. creo. La tenencia nomás. Como date depósito. Tenencia nomás. Prenda es tenencia, sí, 100%. Perdón. Entonces, en la prenda, en el depósito, en el comodato, solamente se le transmite la tenencia de la cosa al otro sujeto, al acreedor en este caso, o al deudor, dependiendo de la figura. ¿Cuáles son los caracteres del depósito? Era un contrato real. Exige la entrega de la cosa. O sea, para que el contrato se perfeccione, yo le tengo que dar el Porsche a Paloma para que ella me lo guarde. Ahí recién existe un contrato. Es unilateral. ¿Por qué? Porque la obligación emerge para una de las partes nomás. La obligación es de Paloma, que cuando yo le pida me tiene que dar el Porsche. Y es gratuito en principio, porque yo no le pago nada a Paloma. Yo no le doy ninguna contraprestación por el hecho de que ella me guarde el Porsche en su depósito. ¿Me siguen? Clases de depósito. Regular, irregular, necesario y el secuestro. El depósito regular es para cosas no fungibles, o sea, cosas no consumibles. El depósito irregular se da en la época posclásica. Se admitió el depósito de dinero o cosas fungibles y consumibles. El depositario podía disponer de ellos, consumirlos y devolver otro tanto. O sea, en este momento el depósito medio se le parecía al mutuo. Pero recordemos que siempre en el mutuo se transmitía el derecho de propiedad. En el depósito solamente era la tenencia. Entonces el depósito irregular es para cosas fungibles y el depositario podía usar eventualmente, podía consumir la cosa. El depósito necesario era ese depósito, dice, cuando el depositario, ¿verdad? Pero cuando el depositante no elegía libremente al depositario, era forzoso. Ante situaciones de desastre, incendio, saqueo, naufragio. Mi señora me echó de mi casa y no sé dónde dejar todas mis cosas. No tengo a quién dejarle. Ese es un depósito necesario. Veía obligado a entregar sus cosas a la persona más próxima. Aplicaba también a equipajes de viajeros en las posadas. Ese es el depósito necesario. Cuando no tenías otra opción. Y el secuestro, esto va a salir en el examen. El depósito necesario era cuando se iba a guerra O había incendio.
no tenía donde dejar, El primero que le mostraban nomás le daba. le daba. El secuestro del depósito de una cosa. ¿Ese qué olor es que es? Huele rico. No, Parece tarta. Parece tortilla, algo así. No, El secuestro, esto va a ser en el examen. depósito de una cosa sujeta al litigio. Sí. Se llama secuestro cuando la cosa está en el marco de un litigio, una cosa litigiosa. O sea, hay una controversia jurídica entre Karen y yo por la tenencia de una cosa o por la propiedad de una cosa. Entonces, esa cosa pasa a secuestro a una de las partes o un tercero, quien se obliga a restituirla, y acá vamos a corregir, quien se obliga a restituirla al vencedor del título judicial. Finalizando el litigio, podía reclamar la entrega de la cosa. ¿Quién tiene el libro de Trovato a mano? Yo creo que solamente era a un tercero secuestro. Espérame. A este tercero se le denomina secuestro, quien es el que Sí. recibe la cosa Sí. con la obligación expresa de conservarla Sí. y devolver a la parte que al final gane la contienda. Pero no habla de una de las partes, solamente de un tercero habla, ¿verdad? Sí. Hermanos de un tercero. Acá quiero hacer una... Sí, ahí mostraba una de las partes. En la figura del secuestro, importante porque acá hay que hacer una precisión en este concepto. No. El secuestro... ¿Dónde está el secuestro? ¿Verdad que un ratito ya? Quiero leer. Importante que sepamos. Página 176. 176 del libro de Trovato. Dice... ¿Dónde está? Embargo secuestro. Constituye el depósito realizado en manos de un tercero, interviniente en un litigio entre dos o más partes. Este tercero se lo denomina secuestro. Quien es el que recibe la cosa con obligación expresa de conservarla y devolverla a la parte que al final gane la contienda. Dicho de otra forma, constituye el depósito hecho en forma conjunta por varias personas, conveniendo que el secuestro de la cosa será entregada a aquella que cumpla con la determinada condición, o sea, que gane la contienda. ¿Por qué hablamos de condición? Porque no sabemos quién va a ganar. Características: puede tener por objeto bienes muebles e inmuebles sin distinción, inclusive personas. El secuestro tiene la posesión verdadera, no la tenencia, por las partes, pero el beneficio de posesión final de la cosa está confiada a la parte que resulte ganadora del litigio. No, entonces, precisión, gracias. Cuando hablamos de secuestro, la cosa, porque esto va preguntando en el examen, estoy segurísimo, les juro que va a preguntar. Sí. La cosa quedaba en poder de un tercero, no en poder de una de las partes. Es una cáscara de banana. Y yo sé que van a decir, pero en el PPT estaba profesor. No, nunca leían al profesor. Al profesor nunca hay que decirle, estaba en el resumen y eso puede es capaz de tirarte sus zapatos por la cabeza. él dice luego del libro hay que estudiar. Del libro hay que estudiar. Pero ese es un secreto entre nosotros nomás, que vamos a estudiar de esto. Y acá, justamente lo que le decía hace rato, ¿verdad? El depósito irregular y el mutuo medio se parecen. Pero el depósito irregular, dice, depositario debía devolver lo depositado al primer reclamo. Al primer reclamo, por eso es irregular. El interés era del depositante. Claro, porque él tenía que recuperar lo que dio, ¿verdad? En depósito. Era un contrato de buena fe. Y la acción que se ejerciera la actio depositi, para exigir entrega de lo depositado e intereses desde el momento de la mora. ¿Qué era la mora? El incumplimiento de una condición o de un plazo. O por pacto al celebrar el contrato. En cambio, el mutuo debían respetarse los plazos convenidos. El mutuo tenía un plazo. El depósito irregular no.
Cuando se le cantaba, nomás el depositante podía pedirle al depositario que le devuelva la cosa. De ahí su nombre irregular. El mutuo, en favor de quien recibía el préstamo. O sea, el mutuario. En favor de él actuaba el mutuo. De derecho estricto. Claro, se extinguía la obligación o quedaba firme la obligación cuando se entregaba la cosa. O cuando se devolvía la cosa se extinguía la obligación. ¿Cuál era la acción que se ejercía? La condictio certae creditae pecuniae, para reclamar restitución de lo entregado en igual calidad y cantidad. Acuérdense que el mutuo esencialmente es gratuito, excepcionalmente era oneroso. Los intereses se estipulan por separado para tener una diferencia entre depósito regular y mutuo. Vamos a ver dónde estamos en el programa. Quiero mirar. Entonces, ya vimos ya la característica de los contratos reales. Vimos los caracteres, ¿se acuerdan? El mutuo, los requisitos esenciales, efectos, acciones. El préstamo como un interés se llamaba Fenus, el Fenus Nauticum que vimos. El Senado Consulto Macedoniano que vimos también, que ya los que están sujetos a patria potestad no pueden quitar préstamos sin el acuerdo de sus pater. Ya vimos el comodato, el concepto. El comodato que era un contrato gratuito. Obligaciones emergentes de este contrato. Es un contrato bilateral imperfecto, decíamos, porque eventualmente puede emerger la responsabilidad del comodante si es que el comodatario sufre un daño, decíamos. Acuérdense del departamento del Jade Park. Después ya vimos el depósito, las obligaciones del depositante y depositario, ya vimos las acciones, ya vimos el depósito necesario, el irregular, ya vimos el secuestro. Y ahora vamos a empezar con la prenda. Vamos bien. Contratos reales y nominados. Sí, ahora vamos a mirar eso. Ahora vamos a ver nominados. No eran conocidos bajo una denominación determinada, por eso eran innominados. No tenía una denominación este tipo de contrato. Reunían las características de un contrato y otro contrato nominado. Comprendían las modalidades do ut des, do ut facias. Do ut des es doy para que des. Y do ut facias es hago, doy para que hagas. Doy para que haga. Sí. Do ut des es doy para que des. Do ut facias es doy para que hagas. No doy para que me des. ¿Qué día que dijo eso? No, ¿eh? Gaby, doy para que me den. Gaby se De no vino Gaby, ¿qué te dijo Gaby? ¿Está olvidando? Ah, sí, ayer vi la foto de él. Ah, yo no era. Contratos indominados. Las fórmulas atribuidas a Paulo. Paulo era un jurisconsulto muy importante. Un jurisconsulto del siglo III. Siguiendo la teoría de Aristón del siglo I, afirmó que podían darse 4 situaciones. Do ut des es doy para que des. O sea, la permuta. Te doy mi celular, mi iPhone 5, o dame tu iPhone 14. Doy para que des. Do ut facias, doy para que me prestes un servicio. Te doy mi celular para que me limpie mi patio. Facio ut des es te limpio mi patio para que me des un celular. Te limpio tu patio, perdón, para que me des un celular. Facio ut facias es te limpio tu patio para que laves mi cocina. O sea, ese facia es el facio Ah, es el servicio. sí, hagas, sí. Hagas ese servicio. Y des es doy una cosa para que hagas un servicio. Te doy dinero. Dot ut des es te cambio una cosa por otra. Dot ut facia es te doy plata para que me hagas un servicio. Facio ut des es hago un servicio para que me des plata. Lo inverso. Y facio ut facias es te doy un servicio para que me des otro servicio.
Hay 4 tipos de contratos innominados: el aestimatum, el precarium, la permuta y la transactio. Sí. El contrato estimatorio, que es la estimatum. Una persona ha recibido un objeto previamente tasado para venderlo. Hace rato vimos el ejemplo con Paloma. Si lo vende, se obliga a pagar el precio fijado reteniendo el excedente. Paloma, anda a vender mi terreno en Samber. Mira, esta es la valoración. Vale, el avalúo del terreno vale $5 millones. Esto es lo que yo quiero por el terreno. Si vos vendés por más, Ya es cosa, eso es tu comisión. cosa tuya. Yo quiero 5 palos verdes, quiero mi cuenta. Si vendés por 6, $1 millón para vos. Ese es el contrato innominado. Si logra su venta, si no logra su venta, si no vende el terreno en Samber, me tiene que restituir el mismo objeto. Utilizado por comerciantes mayoristas. Esto es el famoso retail que se hace en los supermercados. Muchas veces los supermercados no compran la mercadería. Dejan nomás ahí en retail, ¿verdad? Y la diferencia, cuando vende recién le paga a su proveedor, ¿verdad? Ahí está el negocio de los supermercados. Toda esa mayonesa, todo eso enlatado que vos ves en el supermercado, muchas veces no es ni comprado. Está a consignación nomás. Y cuando se vende la mercadería, ahí recién se le paga al proveedor. Esos son contratos, podríamos decir, indominados. Porque el proveedor lo que quiere es el precio de su lata, de esas 100 latas de durazno. Lo que vos le ganaste a esas 100 latas de durazno ya es tu problema, esa es tu ganancia. Y si no le ganaste nada, también es tu problema. Y si no vendiste las 100 latas, tenés que devolver. El precario también es un contrato indominado. Una parte concede a otra gratuitamente, a su ruego, el uso de un objeto, con la facultad de obtener la restitución a su arbitrio. Ya, Paloma me pide, Suazo, dámela, dámela. Bueno, tomá. Pero cuando yo te pida, me lo vas a dar de vuelta. Ese es el precario. Tiene su origen en la cesión de los patronos a sus clientes de terrenos u otros bienes. Los clientes eran una clase social que se desprendía de los plebeyos. Entonces los patricios le daban a sus clientes terreno, eso para que vivan. Pero cuando el patricio disponía, eso tenía que volver a él. Y el cliente se quedaba en bola. Representaba una situación de hecho revocable en cualquier momento por el dueño de la cosa. Cuando yo quisiera te podía quitar esa cosa. Por eso era precario. ¿Precario para quién? Para el que recibía la cosa, ¿verdad? Eso era un contrato indominado. No estaba estipulado nada, era precario. Por eso es indominado. La permuta, trueque de una cosa por otra. Contrato por el cual se recibe una cosa de otro obligándose a dar otra en su lugar. Hay un grupo en Facebook que se llama Cambalache. 2 prestaciones recíprocas de entregar sendos bienes. Te cambio mi Porsche por tu Audi. Eso es permuta. Transactio, contrato por el cual las partes, haciendo concesiones recíprocas, evitaban un futuro litigio terminaban uno pendiente. A lo que hoy llamamos un mal arreglo en vez de un buen pleito, ¿verdad? Esa es una frase que tienen que tener todos los buenos abogados. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Cuáles son las acciones que se desprenden de los contratos innominados? La actio praescripti verbis. Para toda convención que generaba obligaciones, si al menos una de las partes hubiera cumplido su prestación, nacía esta acción civil para obtener la contraprestación. ¿Qué era la convención? ¿El acuerdo de qué? De voluntades. Cuando la convención generaba obligaciones, que era un contrato no formal, eran los contratos consensuales, y una de las partes cumplió su prestación,
entonces había una acción civil para obtener la contraprestación. Una compraventa, una locación, era un contrato consensual. Si el comprador cumplió su parte de pagar, por supuesto que le va a exigir al vendedor que le entregue la cosa que compró. Esa es la actio praescripti verbis para los contratos consensuales. La convención que genera obligaciones son los contratos consensuales. ¿Ya? Salud. Salud. La condictio causa data causa non secuta permite reclamar la restitución de lo que el otro adquirió sin causa. Se funda en el principio de enriquecimiento sin causa o injusto. Si yo le transferí por error 1 millón a Mavi, mediante la condictio causa data causa non secuta eventualmente, aplicable cuando una persona recibe algo del patrimonio de otra sin causa jurídica. Entonces yo le reclamaba, che Mavi, te transferí esta plata, no hay causa, y Mavi no me quería devolver la plata. Entonces yo oponía esta acción contra ella, porque no había un acuerdo de voluntades. Fue un error mío, ¿no? Lo que pasa mucho es que la gente se equivoca con el tema del giro, tío. Sí, con el giro, tío. La gente no le quiere devolver y demás. Totalmente. A ver, un ratito. La compraventa es un contrato por el cual se perfecciona por el consentimiento de las partes. La emptio venditio. Contrato por el cual una parte, que es el vendedor, se comprometía a procurar a otra, el comprador, la posesión pacífica y duradera de una cosa por un precio cierto en dinero. ¿Cuáles son los caracteres? La compraventa es un contrato consensual. Cuidado con confundirse. Sí. La compraventa no es un contrato real, es un contrato consensual. ¿Se puede tender a pensar que es un contrato real? No. Es oneroso. ¿Por qué es oneroso? A ver, ¿quién me puede decir? Porque se cambia algo por dinero, Sí. normalmente. Sí, pero quiero escuchar la respuesta jurídica. No reciben ambos beneficios. Exacto. ¿Por qué? Porque existe una prestación y una contraprestación. Ambos reciben un beneficio. Vos vendés y el otro te da. Claro. El vendedor recibe la plata y el comprador recibe la cosa. Por eso es oneroso. ¿Cuándo es gratuito? Cuando una de las partes nomás recibe la prestación y otra no recibe ningún beneficio. Eso es gratuito. Una donación es un contrato gratuito. Es conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? Porque ya desde el nacimiento de esa obligación se establecen las obligaciones para cada una de las partes. En ese contrato de compra-venta ya se establece que el vendedor compra la cosa, vende la cosa por cierto precio y el comprador la adquiere en tales condiciones. Cada uno ya tiene sus obligaciones desde el nacimiento de ese contrato. No es un contrato aleatorio, no es una apuesta. Es un contrato de buena fe. Y es sinalagmático perfecto. Exacto. Es bilateral. Excelente. Porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Tanto el vendedor que tiene la responsabilidad de garantizar, que tiene que dar la garantía de evicción o indemnizar los vicios redimitorios, como el comprador tiene la obligación de pagar el precio justo. Por eso es sinalagmático perfecto. O sea, bilateral. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la compraventa?
Tiene que haber una cosa, la merx, ¿verdad? La cosa, Precio. un precio. Si se da un intercambio sin precio, ¿qué es? Una donación. Tiene que haber capacidad. O sea, el vendedor tiene que ser capaz, un sujeto capaz de transmitir esa posesión o esa propiedad. No puede ser un loco o un menor de edad. Tiene que haber consentimiento, acuerdo de ambas partes. Esto es un contrato consensual. Tiene que haber objeto. Yo no puedo vender nada. Tiene que haber algo que se transmita, que yo te dé a vos y que vos me entregas a mí. Dinero versus cosas. Y una causa, naturalmente. Producir es la transmisión de un derecho, un beneficio. Cosas que podían ser objeto de compra-venta. Unidad 14, Romano 1. Cosas. Res in commercium. Todo lo que estaba dentro de la esfera de lo enajenable, transmisible. Aquellas que podían ser apropiadas por particulares. La ley no prohibía su enajenación. Cuando nosotros hablamos de res in commercium, es todo lo que se puede comprar y vender. ¿Yo podía comprar una iglesia? No. ¿Yo podía hacer una usucapión en un terreno, en un bosque sagrado? No. Esos son res extra comercio. Ya terminé. El objeto debía ser valuable en dinero, susceptible de apreciación económica. Objeto de compraventa, cosas corporales, muebles o inmuebles. Incorporales, un crédito, una servidumbre. ¿Se acuerdan de la servidumbre predial, personal? ¿Se acuerdan de eso? Incorporales, ya vimos. Compraventa de cosas futuras, una cosecha, se podía hacer. Universalidades, por ejemplo, una herencia. No podía realizarse la venta de una herencia futura. No se podía vender una herencia futura. Venta de cosas ajenas. En el derecho romano podían venderse las cosas ajenas, aquellas que al momento de perfeccionarse el contrato no pertenecían al vendedor. Señora, ¿qué? ¿A 23 ya? Bueno. Ahí terminamos entonces la unidad 22. En el precario terminamos la unidad 22, disculpen, me pasé. Entonces,